vamos a meternos de lleno en un análisis del reciente discurso de Santiago Abascal, donde lanza una serie de acusaciones pero que muy duras contra el gobierno actual. La palabra clave que usa es mafia. Vamos a desgranar qué hay detrás de esta afirmación tan contundente. El discurso, de hecho, arranca sin rodeos con esta frase: la presidencia del gobierno está secuestrada por una mafia. Esto, claro, ya no es una crítica política al uso, es una acusación que marca el tono de todo lo que va a venir después, es una declaración de confrontación total. Para entender esta acusación tan grave, el discurso se organiza en 5 puntos clave. Iremos viendo uno por uno, desde la supuesta corrupción y cómo se define, hasta la estrategia que se plantea para conectar con el voto más joven. Empezamos con el primer pilar de la crítica, que es la idea de un gobierno totalmente asediado por la corrupción. Según este discurso, no estamos hablando de errores de gestión o de casos aislados, sino de una estructura organizada que usa el poder para protegerse a sí misma, actuando textualmente como una organización criminal. Y ojo que esta acusación no se queda en algo abstracto. En el discurso se apunta directamente a personas del círculo más cercano al presidente, como su mujer o su hermano, y también se señala al partido en su conjunto, al PSOE. La intención aquí es presentar la supuesta corrupción como un problema sistémico y casi familiar. Para darle más peso a este argumento, se utiliza un ejemplo muy específico: la presunta negativa de la esposa del presidente a entregarle el pasaporte a un juez. Esto se presenta como la prueba del algodón, ¿no? Como una demostración de una actitud de impunidad, de creerse por encima de la ley. Pero aquí viene lo interesante. La crítica no se detiene en el gobierno. De hecho, el segundo punto de este análisis apunta directamente al principal partido de la oposición, al Partido Popular, al que acusa de ser cómplice de lo que llama la estafa bipartidista. Aquí es donde el discurso mete el dedo en la llaga, al señalar lo que considera una contradicción enorme. Se pregunta en voz alta cómo es posible que el líder de la oposición, Feijóo, que también ha llegado a usar la palabra mafia para referirse al gobierno, vaya ahora a reunirse y estrecharle la mano al capo. Y esa reunión, en esta narrativa, se convierte en la prueba visual, en la foto perfecta de esa estafa. Se presenta como la evidencia de que, a pesar de lo que se dice en público, en el fondo ambos partidos forman parte del mismo sistema y están dispuestos a colaborar cuando les interesa. Así que, en el fondo, lo que se está argumentando es que el enfrentamiento político que vemos a diario es puro teatro. Una actuación de cara a los votantes, mientras que por detrás, los dos grandes partidos en realidad se entienden y colaboran. Claro, si se asume que todo ese conflicto político es una farsa, la pregunta es: ¿cómo se mantiene esa ilusión? Bueno, pues el discurso apunta a un culpable muy claro: los medios de comunicación, que, según se dice, actúan como una gran herramienta de distracción. La acusación es que los medios, especialmente los públicos, llenan sus espacios con noticias lejanas o sensacionalistas. Aquí se mencionan ejemplos como Groenlandia o polémicas antiguas, todo para que la gente no preste atención a lo que, según esta narrativa, es la verdadera realidad: los escándalos de corrupción. El objetivo final de estas distracciones, según el discurso, sería evidente: crear una cortina de humo. Se trataría de ocultar los escándalos y evitar por todos los medios que el debate público gire en torno a la corrupción del gobierno. Se presenta como un esfuerzo coordinado para controlar la conversación. Bien, después de definir el problema y señalar a los culpables, el discurso cambia de tercio y se dirige a un público muy concreto: los jóvenes. Se les identifica como las principales víctimas de todo este sistema que se ha descrito. La idea que se intenta transmitir es que las acciones de este sistema político no solo afectan al presente, sino que están hipotecando directamente el futuro de toda una generación. Se les deja, según este argumento, encadenados a problemas que no han creado. Y se señalan 3 frentes principales. Por un lado, se habla de un adoctrinamiento ideológico en las aulas. Por otro, la precariedad económica que hace imposible plantearse un futuro, tener una vivienda. Y finalmente, una creciente inseguridad en las calles. Un panorama, desde luego, bastante sombrío para la juventud. Y con esto llegamos a la pregunta final, la que intenta explicar el porqué de todo esto. Si la situación es tan grave como se describe, ¿por qué nadie dimite? ¿Por qué ese afán por aferrarse al poder? El discurso lanza la pregunta al aire directamente. La lógica que sugiere es que, ante tal cúmulo de escándalos, lo normal en una democracia sería que alguien diera un paso al lado. Y si no ocurre, pues tiene que haber una razón muy poderosa detrás. Y la respuesta que ofrece el discurso es tajante: pura autopreservación. Se argumenta que mantenerse en el poder no es un fin, sino un medio, un escudo para protegerse de la justicia y evitar una posible condena judicial.
El análisis concluye con una predicción muy contundente, que el único camino que les espera es el banquillo de los acusados. En definitiva, es una crítica total que presenta la política actual no como un debate de ideas, sino como una lucha contra una supuesta estructura criminal instalada en el poder.